Hola, hola, gente linda de mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Y si no, aquí estoy yo para intentar alegrarles el día con un tema que, créanme, levanta el ánimo a cualquiera. Ya lo vieron en el título. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, nuestro queridísimo Kerem, y de una imagen que nos dejó a todos con la sonrisa de oreja a oreja. ¿Están listos para saber de qué va todo esto? Prepárense porque la emoción está garantizada. Y antes de que empecemos a desgranar todos los detalles, un pequeño recordatorio. Si son nuevos por aquí, les doy una súper bienvenida. Pero no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se pierden ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subo contenido nuevo, y no se perderán nada de nada. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Es la mejor forma de apoyar al canal y de que sigamos creciendo juntos. Bueno, ahora sí vamos al meollo del asunto. La noticia que nos tiene a todos con la intriga y el corazón latiendo fuerte es Kerem Bürsin, radiante de felicidad. Y la pregunta del millón. ¿Será Hande Erçel la razón de tanta alegría? Esa es la gran pregunta que vamos a tratar de responder hoy. Para los que no estén muy al tanto, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron la pareja estrella de la exitosa serie Love is in the Air, o Senkalkam en turco. La química entre ellos traspasó la pantalla y, para alegría de sus fans, la ficción se convirtió en realidad. Durante un tiempo fueron una de las parejas más queridas y comentadas del panorama mediático. Sus apariciones públicas, sus declaraciones de amor, sus fotos juntos, todo era motivo de emoción para sus seguidores. Desafortunadamente, como pasa en muchas relaciones, la suya llegó a su fin. Aunque la noticia de su separación entristeció a muchos, lo importante es que ambos han seguido adelante con sus vidas y carreras. Hande, por su parte, continúa cosechando éxitos como actriz, y siempre es noticia por sus proyectos y su estilo. Kerem, como ya sabemos, sigue imparable en su carrera, con proyectos en Turquía y en el extranjero. Pero volviendo a nuestro tema, la reciente imagen de Kerem ha hecho saltar todas las alarmas. Se le ha visto con una sonrisa que ilumina todo su rostro y eso, obviamente, ha despertado la curiosidad de todos. ¿Qué está pasando? ¿Qué lo tiene tan contento? ¿Hay una nueva musa en su vida? ¿O simplemente se siente feliz y realizado con su trabajo y proyectos? Todo eso es lo que vamos a intentar averiguar. En primer lugar, es importante decir que Kerem es un hombre que siempre ha transmitido buenas vibraciones. Es una persona muy positiva, que se preocupa por el bienestar de los demás y que suele mostrarse muy accesible y cercano con sus fans. Pero esta vez, la felicidad que irradia es distinta. Es una felicidad que se percibe desde lejos, una alegría que contagia y que te hace preguntarte, ¿qué es lo que está pasando? Para entender mejor la situación, vamos a repasar un poco la actualidad de Kerem. Sabemos que está trabajando en varios proyectos interesantes. Recientemente ha estado promocionando su nueva película y tiene otros proyectos en marcha. Es un actor muy solicitado con mucho talento y eso, sin duda, es motivo de celebración. El éxito profesional es algo que siempre genera satisfacción y alegría, y Kerem tiene mucho por lo que estar contento en ese aspecto. Pero, ¿es suficiente el éxito profesional para explicar esa radiante felicidad? Puede ser, pero a veces, la vida nos depara otras sorpresas. Y ahí es donde entra la gran pregunta, ¿será Hande la razón de tanta alegría? Esta es una especulación que se ha extendido mucho en las redes sociales y en los medios de comunicación. Después de todo, fueron una pareja muy querida y a pesar de la separación, muchos fans sueñan con una posible reconciliación. La conexión que tenían era innegable y la química que emanaban juntos era espectacular. Pero, ¿qué sabemos realmente? Por el momento, no hay ninguna confirmación oficial de que estén juntos de nuevo. No hay fotos, ni declaraciones, ni nada que confirme ese rumor. Lo que sí es cierto es que la admiración y el cariño entre ellos parece que todavía están presentes. En varias entrevistas, ambos han hablado bien el uno del otro y han demostrado respeto y cariño. Entonces, ¿qué podemos concluir? Es muy difícil saberlo con certeza. Podría ser que Kerem esté feliz simplemente por su éxito profesional y por su vida en general. O podría ser que, en efecto, haya algo más. Tal vez estén empezando a construir una nueva etapa en su relación, o quizás simplemente se han convertido en muy buenos amigos. Solo el tiempo lo dirá.
Lo que sí es evidente es que Kerem Bürsin está feliz, y eso es algo que celebramos todos sus fans. Lo importante es que esté bien, que sea feliz y que siga disfrutando de la vida. Y si Hande es parte de esa felicidad, pues mucho mejor. La verdad es que la idea de verlos juntos de nuevo es algo que a muchos nos encantaría. Pero al final, lo fundamental es que ambos sean felices, cada uno por su lado o juntos, lo importante es que irradien esa alegría. Pero no nos quedemos solo con las especulaciones. Vamos a analizar otros posibles motivos de la felicidad de Kerem. Ya hemos hablado del éxito profesional, que es un factor muy importante. Pero también hay otros aspectos de su vida que pueden influir en su bienestar. Por ejemplo, Kerem es un hombre muy familiar. Tiene una relación muy cercana con su madre, con quien comparte muchas cosas. La familia es un pilar fundamental en su vida, y el apoyo de sus seres queridos, sin duda, contribuye a su felicidad. Además, Kerem es una persona muy comprometida con causas sociales. Siempre está involucrado en proyectos solidarios y utiliza su imagen para ayudar a los demás. Hacer el bien y ayudar a los demás también es una fuente de alegría y satisfacción personal. Otro factor a tener en cuenta es su personalidad. Kerem es una persona muy positiva, que siempre intenta ver el lado bueno de las cosas. Es optimista, enérgico y tiene una gran capacidad para disfrutar de la vida. Es un hombre que valora las pequeñas cosas, y que sabe apreciar cada momento. Por otro lado, también es importante mencionar que Kerem está en un momento muy bueno de su carrera. Está en la cima de su éxito con muchos proyectos interesantes y reconocimiento a nivel internacional. Esto, sin duda, es motivo de alegría y satisfacción. Así que, como vemos, son muchos los factores que pueden estar contribuyendo a la felicidad de Kerem. Puede ser el éxito profesional, el apoyo de su familia, su compromiso social, su personalidad positiva, o quizás, simplemente, está disfrutando de una etapa muy buena de su vida. En definitiva, la razón exacta de la radiante felicidad de Kerem es algo que desconocemos. Pero lo que sí sabemos es que lo vemos feliz, y eso es lo importante. Sea cual sea el motivo, nos alegra verlo sonreír y disfrutar de la vida. Y como fans, lo único que deseamos es que siga siendo feliz y que siga cosechando éxitos en su carrera. En resumen, hemos hablado sobre la reciente imagen de Kerem Bürsin, radiante de felicidad. Hemos analizado las posibles razones de su alegría, desde su éxito profesional hasta su posible relación con Hande Erçel. Hemos repasado su trayectoria, su personalidad y sus proyectos, y hemos concluido que aunque desconocemos la razón exacta de su felicidad, lo importante es que lo vemos feliz y radiante. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy, chicos. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta charla sobre Kerem y su felicidad. La verdad es que siempre es un placer hablar de él, es un hombre admirable. Quiero agradecerles muchísimo por ver este vídeo, por su tiempo y por su apoyo constante. Sin ustedes, este canal no sería posible. Muchísimas gracias por estar ahí. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál creen que es la razón de la felicidad de Kerem? ¿Creen que Hande tiene algo que ver? Déjenmelo en los comentarios. Me encanta leer sus teorías y sus opiniones, así que no duden en participar. Me encanta debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos los fans de Kerem y Hande. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así nos mantenemos en contacto y seguimos conversando. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima.